bendiga, buenos días, verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Buenos días para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. El tema es espiritual, quiere decir lo que dependemos o tratamos de depender a través de las escrituras, de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver un tema, querido amigo, que me han preguntado mucho en las redes sociales, lo veo en la calle, lo veo porque la mayoría de la gente vive en ignorancia. El libro más vendido es la Biblia, pero también se puede decir que es el menos leído, por lo cual la gente vive en pecado, vive en maldición, vive fuera de las bendiciones de Dios, y el problema de la gente es precisamente el engaño, la falta de conocimiento, Oseas 4:6. Entonces, hemos querido dar una vuelta a un ensayo espiritual para que la gente pueda conocer un poquito más las escrituras, cuál es la misión y visión de Cristo Jesús, para que podamos entender estas cosas. Importante hacerlo para poder tener una restauración de vida. Ese es el tema. ¿Cómo puedo tener una restauración de vida? Primeramente, lógicamente que necesitamos conocer las cosas de Dios, porque el problema que tenemos, que el mundo enfrenta, es de pecado. Porque rápidamente, a lo mejor nada más cito las citas de memoria y usted apúntelas por ahí para que usted pueda investigarlas en su propia Biblia. Pero sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, y por esto entra el pecado, entra el pecado al mundo, donde se contamina, y claramente que el diablo llega a tener posesión de toda la tierra y de todas aquellas áreas donde el diablo es el que tiene la potestad en la tierra, en los aires. Al hablar de todas las áreas donde se domina, pues estamos hablando de cigarro, tatuajes, alcohol, drogas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, adoración a la muerte, la homosexualidad, el lesbianismo, el odio, la contienda, la mentira, etcétera, etcétera. La lista está grandota. Y ahí es donde gobierna el diablo, en todas estas áreas. Ay, hermano, pues ¿quién se salva a eso? Esa sería la buena pregunta. Por eso, en esta restauración personal, para poder llegar a una liberación espiritual correcta, no nomás para los que están en la clínica, sino los que me están viendo, los que están allá afuera, debemos de llevar un proceso espiritual correcto. Hermano, ¿me habla usted de alguna religión en especial? De ninguna. Estoy hablando sobre la escritura, pero el primer paso que yo tengo que señalar se encuentra en Romanos 3:23, que dice la escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, así como Satanás fue castigado porque fue rebelde, a él Dios lo expulsó del cielo por su rebelión, por no obedecer las órdenes de Dios. Lo mismo así sucedió con Adán y Eva. Al no sujetarse a los lineamientos de Dios, fueron castigados y fueron desterrados del paraíso, para mandarlos precisamente a la tierra, al mundo ya donde ellos tenían que trabajar para poder subsistir y depender de la obediencia en Dios. O vendría lo que es Romanos 6:23, la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Es por eso que el ser humano tiene un tiempo de vida y después muere. Esa es la causa del pecado, la desobediencia. Y aún, me adelanto tantito al tema, aún amando Dios a la humanidad, manda precisamente a Cristo para que a través de ese sacrificio en la cruz sea perdonado el ser humano
y pueda volver otra vez al término con Dios de poder ser hijo de Dios. Hermano, nos está diciendo que nosotros no somos hijos de Dios. No, el ser humano es creación de Dios. Creación de Dios, Génesis capítulo 1. Cuando el ser humano entienda esto y obedezca a Dios, entonces hablaremos de que pueden ser hijos de Dios. Juan 1, 9, 10 y 11. Entonces necesitamos entender este proceso. Entonces, ¿cómo puede ser el hombre perdonado y que se pueda dejar todavía en plano de Dios o como hijo de Dios? No puede ser así. Por eso dice Romanos 6:23, la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Es decir, todo el ser humano está en castigo, así nada más. Por eso vemos un mundo lleno de violencia, de delincuencia, de muerte, de engaños, de tradiciones falsas, etc. Como lo que luego muchos fabrican poniendo sus altares. Eso está en contra, Colosenses 2:8. Eso está en contra de los designios de Dios, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y ahí es donde seguimos todavía haciendo lo malo, lo que Dios lo que Dios manda. La gente hace lo contrario, por eso viven pues en pecado, viven en destrucción, viven en situaciones graves. Así se encuentra el mundo y estamos en los tiempos finales. Dios en su palabra, en el Éxodo 20, en sus mandamientos que se le entregan a Moisés, Dios en su palabra deja una serie de mandamientos, de enseñanza que el ser humano debe de seguir. Y ellos siguen, porque uno de los mandamientos de Dios es el primero. Lo que más Dios aborrece es la idolatría. Es lo primero que hace el hombre, idolatrar. El segundo punto es, dice el Señor en su palabra, no matarás, y es lo que hace el hombre. Dice enseguida, no robarás, y es lo que hace el hombre. No desearás la mujer de tu prójimo, y es lo que hace el hombre. Es decir, hace todo lo contrario de lo que Dios pide. Por eso se encuentra el mundo, querido amigo, en total desastre. Y para poder nosotros restaurar nuestra vida, necesitamos reconocer que somos pecadores y que solamente Dios nos puede ayudar. Por eso dice una vez más, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Hermano, ¿qué significa todos? Todos, nadie se salva. Toda la humanidad está contaminada por el pecado, así nada más. ¿Y cuál es el producto del pecado, hermano Rafa? La muerte. La consecuencia es en la muerte. Y si la persona no se arrepiente, el infierno. Apocalipsis 20:15, allí está. Entonces es importante que para poder tener una restauración correcta necesitamos nosotros estar correctamente liberados, tomarnos, buscar la presencia de Dios. En Juan 8:30 el Señor Jesucristo les habla al pueblo judío o a aquellas personas que quieran agarrarse de Cristo, del sacrificio, de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Es decir, todas las personas que puedan o quieran creer en Cristo Jesús deben de escuchar lo que Él dejó a través de su palabra, la Biblia. Y en Juan 8:30, 31 y 32 la Escritura dice así: y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, querido amigo, yo te quiero con esto decir que lo que tienes que hacer tú es buscar a Dios a través de la Escritura, a través de la Biblia, de su palabra, para que tú puedas estar preparado para toda falsa doctrina. Por eso es importante, porque si no, en el mundo las religiones te van a comer. Por eso lo he dicho hasta el cansancio. Hay más de 3,000 religiones en el mundo y contando. Oiga, pero si todas las religiones enseñan bueno,
problemas, tienen falsas doctrinas, tienen mentiras, están contaminadas por los deseos de los hombres, por los dogmas de los hombres, los errores de los hombres. Por eso el mismo Señor Jesucristo lo dejó claro, que solamente la verdad se encuentra en las Escrituras y que es solamente lo que el ser humano debe de conocer para no ser engañado por, sobre todo atrás de todo esto, está el diablo. Entonces el Señor Jesucristo deja pues en su palabra, en Juan 8, Juan 3:16, la Escritura dice: pero de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo. Ya sabemos, a morir en la cruz para poder ser rescatados del pecado, de la maldición, de la muerte, del infierno. Pero ¿con qué propósito lo mandó, hermano Rafa? Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no nomás hay que creer en Cristo, hay que obedecerlo, hay que hacer su voluntad. Esa es la gran diferencia entre tomar el camino anchote que lleva a la perdición o el camino estrecho que es la presencia de Cristo a través de una restauración, de una liberación del pecado, para tener que una nueva relación con Dios y poder tener una conducta, una vida totalmente restaurada, liberada. Por eso le digo aquí a los jóvenes de aquí de la clínica y también para usted, querido amigo, que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Por eso les digo, solamente nos puede restaurar del pecado Cristo, obedeciéndolo, conociendo su palabra. Porque ya, repito, todas las religiones están contaminadas. Y dos, Dios no fundó ninguna religión. Y el apóstol Santiago lo deja muy claro en su carta. Aquel que se quiera creer religioso, apártese del pecado. Y eso va a ser imposible. Ahí está. Entonces nadie puede decir que pertenece a alguna religión en exclusiva. ¿Por qué? Porque esta misma los va a señalar dentro de los pecados. Así nada más. Es decir, para que mejor lo entiendan, hermano Rafa, ¿quién puede seguir los mandamientos de la ley? Nadie. Porque el ser humano es pecador, imperfecto. Estamos contaminados. Y nadie puede seguir esos 10 mandamientos a pie de la letra. Por eso no podemos. Por lo mismo no se puede establecer una religión estable, correcta de parte de Dios, ninguna. Lo único que te puede restaurar a ti es su palabra, para que tú vayas aprendiendo la manera de vivir correctamente bajo la dirección del Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, insisto, porque hay gente que me dice: oiga, repite y repite y repite. Claro, para que entiendas tú, para que entiendas lo que tienes que hacer. Y lo digo porque aquí hay 2, 3 compañeritos que regresaron otra vez. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues pasaron su estancia aquí de noche, no aprendieron nada, se la pasaron dormidos. Por eso vuelvo a repetir lo mismo, para que entendamos correctamente cuál es el proceso que debemos de saber. ¿Por qué? Porque lo repito para los que me oyen. La persona, si Dios no hace la restauración en la persona, nadie lo va a hacer. Ni el psicólogo, con todo respeto, ni el padrino, ni los, con todo respeto, ni los servidores, ni yo, ni nadie. El único lo debe de hacer Dios, nada más. Aquel que quiere restaurarse es responsabilidad de él. Así nada más. Y tiene que apegarse a Dios para que Dios lo vaya llevando por el camino correcto. Esa es la manera. Así que el primer paso, amigo, es que puedas reconocer que eres pecador, ¿verdad? Y que si sigues pecando vas a tener un destino final terrible. Ese es el primer paso. El segundo paso es que tú conozcas la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios a través de Cristo te pueda sanar, te pueda restaurar, te pueda dirigir por un proceso correcto de restauración y de liberación a través de la Biblia. Ese es el paso que tú tienes que llevar. El paso 2. Paso número 3. ¿Cuál es el 3? A través de Mateo capítulo 3 y Juan 3, yo los digo así ya porque me lo sé, la gloria sea para Dios, pero para aprovechar sobre todo el tiempo. En
En Mateo 3, el profeta Juan el Bautista nos habla de un paso importante. ¿Cuál? Arrepentimiento de nuestros pecados. Juan el Bautista les dice: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque ya el hacha está a la raíz de los árboles, es decir, de las personas. Y si no se arrepienten, estos van a ser juzgados. En español te lo digo, van a ser juzgados, y si no se encontraron correctos delante de Dios, fueron lanzados al infierno. Ahí está. Por eso Dios en su palabra nos da el manual de vida, no para que nos asustemos, sino para que no vayamos a esos caminos que van a ser finales y desastrosos para el ser humano. Entonces Juan el Bautista dice: arrepiéntanse de sus pecados, bautícense. Entonces, hermano, ¿pero qué significa el bautismo? El bautismo es un lavamiento espiritual interno, pero claramente que lo tenemos que hacer, mostrar físico delante de la persona, confesando que ya nosotros estamos conscientes de que queremos ser restaurados, queremos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y delante de las personas debemos de manifestar ese arrepentimiento, y lo tenemos que hacer entrando a las aguas para darle muerte simbólicamente a los deseos de la carne y salir del agua restaurados en una nueva naturaleza. Ese es el bautismo. Hermano Rafa, pero me queda una duda. Oiga, pero ¿qué no se nos dio el arrepentimiento cuando nosotros nacimos? Pues esa es una mentira del diablo, señores. Eso no nos dice la escritura bíblica. El bautismo de niños no sirve para nada, así nada más, no tiene sustento bíblico. Oiga, pero ¿qué está diciendo? Entonces esa enseñanza que se partió a través de la Iglesia Católica es una mentira. Desde luego que sí, no tiene ningún sustento bíblico. Miren, quiero ser más directo, porque ahorita los tiempos son muy difíciles. El final del mundo está cerca y es necesario que la gente lo sepa. O sea, la Iglesia Católica hizo todo este tipo de mentiras para sacar dinero, así nada más. El arrepentimiento, el perdón de pecados con el sacerdote en una casita, la adoración a la Virgen de Guadalupe, una gran mentira del diablo, señores. O sea, necesitamos conocer la palabra de Dios para poder ser restaurados. Y ya lo he dicho hasta el cansancio, 12 de octubre de 1492. ¿Qué pasó allí? Pues vinieron, servidor. ¿Quiénes vinieron? Pues los españoles. ¿Y qué más? Que le dijeron, introdujeron su religión, pues. Introdujeron a América la religión católica, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que esta religión sea la correcta, la fundada por Cristo, etcétera, etcétera. Una mentira, querido amigo. Por eso necesitas conocer la Biblia para que conozcas la verdad. Lógicamente que con el respeto estamos sobre citas bíblicas para que no haya luego hay ofensas, querido servidor, porque ¡ay, dónde me trajeron! ¿Quién es ese señor? ¡Ay, ay, ay! Y luego se asustan. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, pues. Marcos 16 dice la Escritura: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más, el que creyere y fuera bautizado. Para poder ser bautizado necesito primero creer. Necesito primero creer, amigo. Creer en la palabra de Dios, tener conocimiento. Si la persona no llega a tener conocimiento de Dios, va a ser engañada por el diablo y por todas las falsas doctrinas. Así como lo estamos viendo ahorita con los altares. 1, 2 y 3 de noviembre, que son el festejo de Satanás y los grupos satanistas. ¿Qué es lo que hacen? Dios es un Dios de vivos. Me alcanzarían muchas horas para poder hablar, pero no tengo más que media hora. No puedo abarcar tanta cosa. Pero esto es contrario, Colosenses 2:8. Ahí lo dice. Por eso es importante conocer las Escrituras. Entonces, para poder bautizar
no tiene conocimiento tal de las Escrituras. Dos, no puede arrepentirse de los pecados, puesto que no hay. Hasta los 9, 10 años, que es cuando despierta una conciencia de saber el bien y el mal, y es donde necesita la presencia de Cristo para poder ser liberado del pecado eterno. Oiga, pero entonces, ¿por qué a la persona nos forzaban a bautizar a los niños recién nacidos? Para sacar dinero, amigo, nada más. Así nada más. Por eso tú debes de conocer la verdad para que no te engañen. Entonces, el apóstol Juan el Bautista, el profeta, nos habla de un arrepentimiento genuino, nos habla de un bautismo consciente de dejar el pecado para ser restaurados y sanados por Dios a través de su palabra. Juan capítulo 3 nos habla de la misma manera, y el Señor Jesucristo le aplica eso a Nicodemo, un maestro de la ley, porque este maestro no aprendió, no entendió lo que el Señor Jesucristo le expresó en ese día, en la tarde, nacer de nuevo. Entonces llega ese maestro de la ley en la noche y le dice: maestro, lo que tú explicaste no lo entendí. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Y el Señor Jesucristo le dice: mi estimado maestro, pues como si tú eres maestro debes de saber las cosas. Si no entiendes las terrenales, menos vas a entender las espirituales. Mira, Nicodemo, lo que yo te estoy explicando aquí es que tú debes de nacer de nuevo espiritualmente, conociendo la palabra de Dios profunda, para que después conscientemente te actives y puedas tú trabajar la palabra de Dios en tu vida, pero necesitas activarte. Entonces necesitamos una liberación espiritual. Por eso lo que yo te dije es lo que tú debes de hacer. Te aseguro, Nicodemo, que si no te vuelves del agua y del espíritu, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al Señor Jesucristo aquí? Si no te vuelves del agua, necesitas arrepentirte de tus pecados. Del espíritu, para que Dios te guíe a través de su palabra a una vida diferente. Ahí está. No puedes entrar al reino de los cielos. ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. Ahí está. Entonces, para que esto acontezca, necesitamos estar conscientes de nuestros pecados, señores, para después tomar una buena decisión y llevar precisamente ese proceso espiritual a través de la Escritura. Esos son los pasos, el arrepentimiento que yo debo de oye, hermano, pero Dios me puede perdonar. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Entonces Dios nos va a perdonar nuestros pecados siempre y cuando nosotros estemos completamente decididos a dejar el pecado, a dejar el alcohol, a dejar las drogas, a dejar el cigarro. Cuando nosotros estemos conscientes de eso, va a empezar una renovación y un aprendizaje espiritual bíblico. Dios nos perdona. Primera de Juan 2:1 dice la Escritura: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto quiere decir que solamente Jesucristo nos puede perdonar de nuestros pecados. Ningún hombre lo puede hacer, ninguna persona lo puede hacer. ¿Por qué? Porque estos pueden ser hasta más cochinos que ellos, van a tener hasta más pecados, más gachos que ellos. Entonces, ningún hombre tiene la potestad de perdonar pecados, solamente Cristo Jesús, solamente Dios. Es el único que puede perdonar los pecados. Hermano, después de que yo ya reconocí mi pecado, de que voy a Dios para que me perdone mis pecados, como lo dice usted, no abajo de una imagen, ni pidiéndole a la Virgen de Guadalupe, ni nada de eso, solamente en Cristo Jesús, porque lo demás es idolatría, y además porque en la carta de Dios, lo escrito por
o declarado por Jesús, el Señor Jesucristo. En Juan 14:6 el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Yo soy, dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Qué quiere decir nadie? Nadie, querido amigo. Nada de que San Judas Tadeo, que la Santa Muerte, que la Virgen de Guadalupe, que nadie. Ahí está solamente Cristo. Entonces, oiga, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? Pues arrepentirte de tus pecados. ¿Cómo lo podemos ver? Lo vamos a ver en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice así. Dice la Escritura, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Está la clave. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado en él. Entonces, ahí está la clave. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, dejar que Cristo entre a tu corazón para que te gobierne, para que Él sea tu guía y puedas tú empezar una restauración correcta a través de la palabra de Dios. Por eso siempre es lo que le digo a la gente: estudie la Biblia desde el Nuevo Testamento, 4 capítulos diarios, y aliméntese de eso. Así como el Señor Jesucristo en Mateo 4 le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante que el problema central, señores, es espiritual. Por eso así lo dije, la clase es espiritual. El problema que usted tiene no es carnal, es espiritual. Efesios 6:10, contra Satanás y sus artimañas, porque él es el padre del alcohol y de la droga, señores. Entonces el problema que tú tienes es contra el diablo. Y como tú le abriste la puerta al diablo, él tiene todo derecho legal para destruirte, así nada más. Así nada más. Entonces necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios. Y también la Escritura en Juan 1:9 dice la Escritura: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, prefirieron mejor pecar, hacerle caso al diablo. Allí está. Ahí está, no le recibieron, le dieron la espalda al Señor Jesús, lo llevaron a la cruz. Ahí está. Pero, aquí viene el pero para aquellos que quieren ser restaurados. Con esto voy a aterrizarlo a terminar. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio derecho a la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí está la invitación. Así que, querido amigo, si tú quieres ser hijo de Dios, si tú quieres tener vida eterna, necesitas apartarte de todas las artimañas del diablo. Necesitas dejar que Dios sea el que te guíe a través de su palabra y puedas empezar un estudio espiritual donde Dios te va a capacitar, ¿verdad?, a que vayas dejando el pecado y que te vaya restaurando espiritualmente. Ese es el proceso, querido amigo, que tú también debes de seguir a través de las Escrituras para que tú no seas engañado por los hombres allá afuera, por los falsos pastores, los falsos predicadores. Y como dice, con esto termino, Apocalipsis 20:15, Apocalipsis 20:15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al infierno. Así que esta es la manera de poder tener una restauración correcta delante de Dios, y va a depender de cada quien. Así que, querido amigo, te lo dejo a tu conciencia, a que tú definas y a que tú te organices y seas honesto con Dios para que tú restaures tu calidad de vida. Eso es todo. Que Dios los guarde y Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima. Y comparte este video, por favor. Estamos en YouTube, Verdades Bíblicas, Rafa Garibay. Gracias, hasta la próxima. Dios les bendiga.